en el Olaya y también en el Campín. Y ahora, pues afortunadamente ya estamos hablando de hace unos 10 años que estoy en el mundo de la narración. Me falta mucho para aprender, muchísimo por aprender. Si hay algo que le envidio yo al comentarista, en este caso de los 4 que estamos aquí conmigo, Mario Alberto, es la memoria que tiene un comentarista, porque es un tragalibro, es el abogado del comentario, traga y traga libros, se lo digo como derecho porque estudié derecho también. Pero si hay algo que como narrador fortalece esta bonita profesión de nosotros los narradores, es la reportería, y eso es lo que nunca hay que olvidar de lo que hemos hecho. Mire, todas las profesiones, para llegar a ser comentarista no hay como haber hecho reportería primero. Lo mismo presentación, reportería. En la reportería está muchas veces el éxito del paso hacia adelante. ¿O no, Marino? Pero por favor, hay que hacer el curso, lo que decimos siempre nosotros los veteranos. Esto no es llegar de la noche a la mañana a convertirse como los jóvenes quieren. Se preparan y todo, pero es que en el periodismo deportivo, y hablo particularmente, específicamente en la radio deportiva, hay que hacer el curso y eso es muy complicado. A mí me tocó hacer el curso por lo menos unos 10 años de reportería. Yo cubrí Santa Fe, cubrí Millonarios, cubrí fútbol aficionado, cubrí Tabora, trabajé en el Hexagonal de Olaya, en Timisa. Por allá nos conocimos en alguna cosa. Sí, claro. Con usted, fuimos por allá. Y todavía, como se dice, ahí vamos haciendo todavía el proceso, ¿no? Ya, porque entramos a un proceso, pero los cursos hay que hacerlo indudablemente para tener el conocimiento y la flexibilidad de dónde viene esto de la radio, dónde viene el periodismo, y todos los grandes comenzaron así, ¿no? Lo que pasa es que unos se quedaron y otros hemos avanzado desde el punto de vista de conocimiento, preparándonos no solo en la materia de fútbol, porque pues obviamente, usted lo acaba de decir, usted estudió Derecho, pero se tituló, ¿no? ¿Usted sí se tituló también o no? Sí, ¿No claro. a titularse? Sí, de derecho también, y yo soy periodista deportivo de la CUN. Entonces, ahí tenemos esas dos cositas. Ahora, para acotarle a lo que decía Marino Alberto, era que antiguamente a nosotros nos tocaba cargar cable literalmente, cargar cable, mucho cable. Antiguamente el trabajo de reportería era supremamente difícil porque usted todo era por el teléfono fijo. Hoy en día usted puede saber lo que está sucediendo en este momento, cuántas personas están infectadas en Italia, porque usted se mete al aparatico, al internet y al mejor amigo Google, a Google Peña, a Google Gaviria, a Google Bustamante, a Google Alberto, como usted le quiera llamar, es el mejor amigo de nosotros y ahí viene toda la información. Antiguamente, claro. Víctor, que usted es el más nuevo acá, antiguamente nos tocaba regirnos por los comunicados de prensa o lo que llamábamos antiguamente las agencias de prensa que mandaban unos informes y nosotros teníamos que agarrarnos de esos y cuando no llegaban suficientes informes teníamos que hacerlos rendir para todos los programas del día. No, los claro. Cables. Los cables que llaman. Y es que la verdad, el tema ingeniero y pintor, pues, así es como nace también el periodismo deportivo. Y sobre todo el nivel con el que se debe manejar mucho las fuentes, como usted lo acaba de anotar, Sema, y usted en su gran experiencia, ahora que donde está es los niños del balón de RCN Villavicencio, pues la verdad, pues es algo pues muy enorme porque se aprenden muchas cosas, aunque puede uno, y lo que yo veo en usted, Sema, porque es autocrítico, porque usted acaba de decir algo, yo soy narrador, pero me hace falta ciertas cosas, sí. Sí, yo también hago la misma labor. Por ejemplo, ahorita en estos últimos tiempos, yo he narrado un fútbol profesional colombiano. Ahorita arrancando la Liga Betplay, narré un fútbol profesional colombiano cuando no estaba por compromisos directos con la cadena radial de Ascenso en RCN. Pues a mí me ha tocado cubrir ciertos partidos, ¿sí? Entonces, esa es la experiencia con la que se aprende, aunque también ya me formé también, soy comunicador social y periodista de las más, he estado en algunas emisoras también haciendo narración, hasta que la última experiencia lo último que estuve en Dicomanía, en distintas emisoras juveniles, y luego después estuve en un programa que se llama Reporteros al Aire, que es de Vientos Estéreo, donde yo estaba como panelista. ¡Aleluya!
y ahora estoy en Innovación Radio Colombia. Hombre, de verdad, estoy en Innovación Radio Colombia, un curso precisamente que hizo un amigo mío que es de Argentina, que es de relato y comentario deportivo. Lo terminé en diciembre del año pasado, lo terminé, hice un curso y es enorme, sobre todo aprender, sobre todo ligar lo que aprendo acá en Innovación con los cursos que hice. Lo que hice fue como unir esos, como un candado, como conectar un enchufe con otro. Entonces lo que hice fue ligar todo ese conocimiento y a nivel y hay que mejorar siempre cosas. Eso es lo más importante, Sema, y me gusta mucho eso de las personas que realmente son autocríticas. La autocrítica es muy importante para mejorar, para poder seguir adelante con este proceso del relato deportivo, que cada día ir mejorando, y sobre todo los consejos son útiles para nosotros como comunicadores sociales. Obviamente no solamente narro, también hago reportería, hago notas, a veces voy a zona mixta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. O sea, mejor dicho, soy como unifuncional. Eso está bien. Oiga, un saludo a la gente que se viene conectando ahí. A don Luis Edilberto Ramírez Parra, lo conocen, ¿no? Compañero de Acor Bogotá. Claro, un saludo para Luis Edilberto, para Yané Pérez, para Jonathan. Bueno, tenemos una cantidad de gente ahí conectadita. Vamos entonces, cada uno está contando el historial. Me imagino que Marino le preguntó a José María cómo había empezado en esto de la radio. El pelado Víctor Bustamante está dando su testimonio y yo más adelante les contaré el mío. El tema del día de hoy, cómo nace el fútbol, cómo llega el fútbol al mundo. ¿Cómo, Marino? No nos alcanza el programa hoy si usted va a comenzar a contar su historia desde que cuando... No, eso lo dejamos para de último o luego. Lo importante es ilustrar a la gente de lo que ellos quieren escuchar sobre lo del fútbol. ¿Tienen la palabra? Bueno, yo aquí encontré, complementando un poquito de información, bueno, para los que no saben y para los que no pudieron estar conectados ayer, yo en mi casa encontré un libro, que se llama Pasión del Fútbol. Es este librito que yo tengo. Este librito, mire que tiene algo muy bonito y lo voy a mostrar aquí a todos los televidentes y oyentes de Innovación Radio Colombia. Tiene, por ejemplo, el prólogo, cartas firmadas por Joseph Blatter, que en ese entonces fue secretario general de la FIFA, si ustedes pueden ver acá. Es un libro que lo hizo el Tiempo. Y aquí tiene un contenido bastante enorme e enriquecedor, compañeros. Si usted mismo se da cuenta, por ejemplo, aquí hablan del juego, la historia, aquí todo gráficamente explicadito. Aquí claramente, por ejemplo, hablan de la función de un defensa, un mediocampista. Mejor dicho, hay un contenido bastante largo y enorme para compartir entre semana con este hermoso libro. Y por supuesto hay que recomendar libros para leer en estos periodos de cuarentena. Hay que recomendarlos muchísimo para toda la audiencia y aprovechar esto, y sobre todo que este programa es también con fines también educativos, porque es importante que los técnicos y los chicos que se están formando en esta generación del fútbol profesional colombiano también sepan la historia del fútbol, y no solamente también los futbolistas y los técnicos, también nosotros los comunicadores sociales y los periodistas debemos tener mucho conocimiento de esto para las personas, para aquellas personas, aquellos estudiantes que quieren en un futuro ser periodistas deportivos. Listo, Víctor, muy amable. José María, su experiencia, lo que usted conoce, ¿por qué le gustó el fútbol? ¿Por qué ve el fútbol y por qué narra el fútbol? Bueno, lo que pasa es que eso casi siempre viene desde muy niño, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi época yo escuchaba mucho a Jairo Aristizábal Loza, caleño él, bayuno, exactamente no sé si es de Cali o del sector del Valle, pero Jairo Aristizábal, el que sabía cómo era la cosa, fue al que empecé yo a escuchar, aunque en la costa de donde yo vengo, pues está Edgar Perea, El Miro, entre otros grandes, pero la verdad con el que yo me identificaba era con el señor Jairo Aristizábal Loza, para responderle a su pregunta.
Pero para meternos en el tema de la creación del fútbol, o quién inventó el fútbol, eso viene de los ingleses, Marino Alberto. Y aquí a Colombia entró, si no estoy mal, por Barranquilla, cuando los marineros ingleses empezaron a hacer su arribo a la Puerta de Oro, y ellos fueron los primeros que trajeron un balón y en la playa empezaban a jugar, a practicar esta disciplina, y poco a poco se fue metiendo con los colonos de la época y así fue llegando de alguna manera a Colombia, ¿no? Eso es lo que viene relativo al fútbol, que lo sabemos que los dueños, los creadores del fútbol, los inventores del fútbol fueron los ingleses. No han tenido como ese poderío que deberían tener ellos, como si lo han tenido los brasileros, los argentinos, entre otros, pero no lo han tenido los ingleses, aunque no quiere decir que los equipos de ellos sean malos, no, al contrario, son muy buenos y bastante a nivel de clubes. Yo creo que han sobresalido más que a nivel de selecciones, y de eso, si me llego a equivocar, me lo corrige un poquito Marino Alberto. Ustedes ya tocaron ese tema en programas anteriores. Y cuando aquí en Colombia, por allá en la época de 1940, 1938, se fundó el torneo nacional, se inició con un poco de equipos que hoy, si queremos hablar de los equipos que se crearon en esa época y que ya no existen, Marino Alberto, que sí creo que los dio jugar a todos porque tenía como 25 años cuando fundaron el fútbol y la liga profesional en Colombia. Había un equipo que me llamó la atención, Marino, no sé si usted lo habrá escuchado, que era el Huracán de Medellín. Jugaba en Envigado y hacía parte de Atlético Nacional, Medellín y Huracán. No duró mucho en el torneo, él inició en 1940 hasta 1951, pero la historia dice que uno de los equipos más goleados del profesionalismo en Colombia desde que nació el fútbol fue el Huracán, Fútbol Club de Antioquia, Marino. Sí, eso es parte de lo que reza precisamente cómo se comenzó a organizar el fútbol aquí en Colombia y por dónde inició. Sí, eso es cierto. En las guerras, la de 1945 y anteriores, eran precisamente eso, ¿no? Aquí no se vivió tanto como se vivió en Europa, pero en la era de Cristo, antes de la era de Cristo, dicen que ya existía el fútbol. Nadie tiene la última palabra de cómo comenzó el fútbol en el mundo, nadie, porque es muy difícil, dice el librito, los orígenes del fútbol. Es muy difícil demostrar con exactitud los orígenes de lo que hoy conocemos como fútbol. En todas las épocas se han visto ejemplos de juego con pelota o balón. Este deporte es tan antiguo como la misma historia, lo que creó varios enigmas sin definir aún con certeza quiénes fueron los verdaderos pioneros del fútbol. Hablo del fútbol en el mundo, ¿no? Ya usted hacía un resumen somero de lo que es en Colombia, cómo entró a Colombia. Pero un vistazo, dice la historia, antes de la era de Cristo, fíjese que ya la historia aquí consolidó que antes de la era de Cristo existía el fútbol, que no la conocemos nosotros porque pues, no la reza la historia, pero los libros dicen que sí. Antes de la era cristiana se conoce que en Japón y en China, ayer le hablaba a ustedes sobre China, ¿no? Es que China no es ahora solo el coro, o esa vaina de lo que está ahora y lo tiene cerrado por aquí. El Coronavinos. No. Es algo, Oiga, es algo tenaz, es Marino. una potencia en el mundo y no solo en el fútbol, sino en todo esto, la pandemia, las guerras. China es un potente que ahora está sacando sus secuelas. En China y en Japón, cerquita ahí los dos, se desarrolló un juego similar atribuido a los emperadores, entre ellos el emperador Huang Ti, con el objetivo de impartir. Acuerde que uno de los emperadores dijo antier que se cancelaban los Juegos Olímpicos, el primer ministro de Japón. Ellos saben de esto. Entonces, con el objetivo de impartir un adecuado adiestramiento militar. Ahí dice todo. El fútbol comenzaron a jugarlo los militares y generalmente en las costas de todos los países que tienen costa en el mundo y donde se escenificaban las guerras, porque allá llegaban los militares y como no podían hacer nada más sino estar pendiente a que no los mataran, entonces en las épocas, en los espacios de diversión, comenzaron a hacer bolitas y comenzaron a hacer bolas de papel y comenzaron a hacer, como ahora
Es que eso, mire, la historia trae su cuento. ¿Sí ve ahora los grandes jugadores que están haciendo? Sí. Con papel higiénico, viejo. Sí. Bueno, Marino, haga una pausa ahí para ir saludando a la gente que está ahí conectadita. Por ahí lo están saludando a usted, mi querido Sema Gaviria, su gran amigo y compañero y amigo de todos, don Alvarito Malcún Salazar, un abrazo. Ahí conectadito. ¿Qué le gusta tanto eso, no? Me gustaría que toque invitar a Álvaro Malcún un día de estos para que nos acompañe también en estas historias del deporte. Para desaburrirnos un rato. Sí. No, es que esta... Nosotros no. O sí podemos jugar a papelito, ese papel higiénico, ¿no? Pero nos gusta más hablar de fútbol. A Sneider Carmona, un abrazo a Sneider en Ibagué, ahí conectadito. Hombre, este tema es muy bonito porque los muchachos de hoy en día de pronto no tienen ni la idea realmente cómo nació el fútbol. Inclusive yo estoy aprendiendo porque hay muchas cosas que uno no conoce de este tema de cómo nació el fútbol, cómo llegó el fútbol. No. Y me gusta... Es un bebé en esto. ¿Cómo, ingeniero? Usted todavía en la historia del fútbol es un bebé. Está virgen. Por eso le estoy diciendo, yo reconozco que hay muchas cosas que yo todavía respecto al tema de cómo nace el fútbol y cómo llega, pues soy un poquito neófito. Pero lo que sí me acuerdo es cómo empezaron a jugar el fútbol con un balón, ayer lo hablábamos, netamente en cuero y que lo cosían. Hola, mi querido Alvarito, muchas gracias. Ahí, que hablemos del Junior, dice Alvarito. Ahora hablamos de su Junior. Ahora que habla Álvaro del Junior, en la costa iniciaron una serie de equipos que ya no existen. Había uno en Barranquilla, estaba el Unicosta, estaba el Sporting de Barranquilla, había otro, estaba el Uniautónoma, equipos que han pasado por la liga profesional en esta historia del fútbol. Y creo el Barranquilla, pero no Barranquilla Fútbol Club, anteriormente tenía un nombre, obviamente no tiene nada que ver con el Barranquilla de hoy en día, pero iniciaron por allá en 1940 con estos equipos junto al Huracán. Y en Manizales ni se diga, porque en Manizales, Marino, estaba el 11, el Cristal, había uno llamaba 11, estaba el Deportes Caldas. Ese fue el primero. Deportes Caldas. Claro, el primero. Pues en el fútbol profesional, después de 1937, que fue cuando comenzó precisamente a organizarse la división mayor de fútbol colombiano, porque la división comenzó a fundarse por Barranquilla, precisamente por allá, desde 1937. 1937, después en el 45 ya se organizaron, muy similar a lo que hicieron todos los países, ¿no? En la época del 30 al 70 se organizó en el mundo el fútbol. En 30 años se organizó el mundo, fue cuando se crearon todas las ligas, las federaciones y las confederaciones, igualmente lo que se llama ahora a través de todo eso, la organización que fue la FIFA, ¿no? La FIFA fue la que comenzó cuando se organizó. Ayer hablábamos precisamente que en 1904 la FIFA se creó en Francia, no fue en Suiza. Así es. Hombre, qué bueno. Es un organismo que se creó en Suiza, que lo acabo de anotar precisamente, ingeniero, y lo hablamos ayer, justamente, y pues la verdad es, la FIFA es un organismo que también pues controla mucho lo que es el fútbol mundial, sobre todo tiene sus reglamentos, tiene sus estatutos y han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Y pues hay que decir que es una de las organizaciones que se empezó con 28 asociados. Si mal no me equivoco, ahí si usted, ayer lo precisamos, empezó con 28, y dependiendo de la época. Sí, claro, señor. Porque la FIFA comenzó precisamente con... ayer hablábamos, creo que era con 4 equipos en el mundo. Pero como estamos hablando de la historia del fútbol, creo que encontraron los militares en China y en Japón, cuando hubo las guerras entre China y Japón. Acuerde la guerra, que eso fue antes de la época de Cristo. Después de Cristo, en 1933. ¿Cuándo fue que nació? A 33, no sé. El año 33 después de Cristo. Comenzó el fútbol a crearse. Y dicen que se creó fue a través de México. Ya en la época citan a México.
precolombino, México precolombino, imagínense, ¿quién sabe cuándo nació el fútbol? Nadie sabe, ni Oiga. Pero en México, aquí en Latinoamérica fue México precolombino. Antes de Cristo ya existía y se jugaba con una pelota, pero no se jugaba, el fútbol no nació por jugarse con los pies. El fútbol nació, ya ayer le dije a Edgar y a los oyentes de esta frecuencia, que Ovación Radio Colombia y del Facebook de Edgar Peña Torres, y les explicaba que el fútbol no nació con los pies. Después, el fútbol nació por una disidencia en Inglaterra, porque se pusieron celosos como todo en la vida, como todas las cosas que van creciendo. Hay celos, hay envidias, hay egoísmo. Hoy hablaba y escuchaba por ahí todos esos mensajes que llegan en la radio, que el mundo se está muriendo desde celos y envidia, no se está muriendo tanto por el cáncer ni por todo esto cosas, porque eso, pues sí, esto es pasajero y va a pasar, pero es la envidia que existe en el fútbol. Eso también, pero ¿de dónde lo trajeron? De la antigüedad, de Europa. Entonces, Bueno, una disidencia de los que jugaban rugby en Londres, en Inglaterra y en la Gran Bretaña, ¿no? Y ahí se pusieron celosos, porque los militares llegaron a jugar, pero eso fue mucho antes, cuando se fundó el fútbol, pero antes en Inglaterra, por allá en la época de 1800, de 1304, 1340, cuando el emperador le tocó, después de todas las guerras que hubo, los militares comenzaron a jugar rugby, pero entonces ya era con arcos, con cuadrados de 4 y 3 metros, bueno, no eran cuadrados, áreas de 3 y 4 metros por 6 metros de ancho, de alto y de ancho. Entonces, a tirarse en las pelotas, pero eso no era un balón, comenzaron con una bota militar. Fíjense de dónde comenzó todo esto. El rugby ya se conocía que, acuérdense que el balón del rugby es... dale participación a los otros, Marino. Sí, usted lo sabe, ¿no? Usted lo sabe. El balón del rugby no es redondo, es oblicuo, ¿sí o no? Sí, claro, eso es oblicuo. Vea, aquí hay una imagen que yo les quería mostrar a ustedes, oyentes de Ovación Radio Colombia y compañeros. Miren, aquí en este libro, ustedes se dan cuenta que en esta ilustración del siglo XVII muestra la vejiga de un palone, o sea, lo que llamaban los italianos, que es una de las primeras pelotas de fútbol italianas, mientras esta estaba inflada. Y lo acabamos de hablar ayer, precisamente estas pelotas, estos balones de fútbol, ¿qué pasa con estos balones? Estos balones eran vejigas de animales revestidas en cuero, o sea, se había una construcción en cuero que eran atados a mano, a menudo que perdían su forma durante un partido. Y también estos balones ayudan a retener agua, o sea, el material que tiene el cuero lo que hace es retener agua, pues cuando ustedes, por ejemplo, en situaciones, en condiciones de lluvia, por ejemplo, cuando se juega, porque el fútbol, pues generalmente, sin importar el clima, pues se juega. Simplemente porque hay una lluvia, o por ejemplo, si empezaba a llover fuertemente, pues simplemente suspendían el partido. Pero así fue que jugaban ellos con estos balones, en este material, y lo que hacía era por el aumentar de peso si empezaba a llover, o sea, si empezaba a llover demasiado, lo que hacían era darle más volumen y más peso a los balones de fútbol que fueron construidos durante el siglo XVII. Gracias, Víctor. Gracias. Ya usted nos metió. Bueno, usted nos metió en la evolución del balón. Esos son precisamente los tiempos del balón. Ya el balón se jugó con eso, se comenzó a jugar con eso, ¿no? Antes, cuando comenzó el fútbol, se conocía que comenzaron a jugar con una bota, pero a través del rugby. Entonces, por allá, en la época de guerras, se dividió el rugby y se creó el fútbol, que viene precisamente porque el fútbol comenzó a jugarse con la mano, pero meterla en los arcos de 6 por 4 y 3 metros, pero con la mano, y eso eran entre 40 y 50 integrantes, hasta cuando se organizó en Inglaterra. Ese tema está muy bonito, está agradable, pero qué bueno poder nosotros tener nuestra propia experiencia desde cuándo empezamos a conocer nosotros el fútbol. José María, ¿usted desde cuándo tiene en su mente, en su retentiva,
que empezó a ver, a conocer el fútbol? Bueno, desde muy niño, yo creo que de los 6 años ya yo me veía, como todos los niños, ¿no? Soñamos con ser jugadores profesionales, con llegar a ser el Maradona de esa época, que era el que estaba de moda, yo me acuerdo. Pero, cosa rara, yo nací en la costa, me crié en los llanos orientales, pero me hice hincha desde muy niño del América de Cali. Sin olvidar al mejor equipo de la costa, y ahí sí me va a perdonar Alvarito Malcún, que para mí en esa época, pues siempre lo ha sido a través de la historia por sus títulos Junior de Barranquilla, pero yo me inclinaba un poquito por el equipo bananero, por el Unión Magdalena. Estamos hablando más o menos que en 1988, un año antes que Nacional ganara la Copa Libertadores, yo soy del 77, no, antecitos, o sea, nací en el 77, pero me empecé a enamorar del fútbol desde la edad de 6 años y era con el América de Cali, en las fincas donde nosotros vivíamos, porque yo me crié en área rural, pegaba al radio. Yo creo que de alguna manera eso es lo que lo hace a uno enamorarse de esta cajita mágica que ha evolucionado a través del tiempo y que hoy en día se ha metido o ha dejado de ser tan protagonista como en esa época, porque cuando se estaba en las fincas, en los campos, el ser locutor, el ser comunicador social periodista, en esa época, para los que eran periodistas deportivos, en su gran mayoría empíricos los de la época, enamoraban con esas voces maravillosas que transmitían a través de esa onda corta, no existía la FM, y la amplitud modulada, y enamoraban con esas voces, unas descripciones espectaculares. Yo creo que en esa época la radio tenía más importancia porque a través de los años con las telecomunicaciones, redes sociales, canales de televisión, el cable, por todo lado hay información de fútbol, aunque para muchos se les puede haber abierto una puerta de trabajo, para otros se ha cerrado. Para mí el periodismo deportivo, en vez de crecer, se ha alicaído en el sentido de que los profesionales que habían antiguamente, que eran profesionales, hoy en día son muy pocos los que pueden llegar a los medios grandes y si quieren aspirar, esto va a sonar feo de pronto, hay una rosca y lo feo de la rosca es no estar en ella, es obvio, pero se abrieron los medios de comunicaciones grandemente, pero el contenido que hoy en día tienen esa cantidad de medios de comunicación, en su gran mayoría, por no decir que en un 40, en un 60%, no es bueno. Porque los profesionales se han decaído mucho. Hoy en día los muchachos salen de la universidad, ya quieren coger un micrófono, ya quieren comentar, ya quieren escribir, ya no hay de pronto un respeto por el oyente como el que había en esa época y nos hemos salido un poquito del tema, pero me tocaron la venita de la radio y para mí la radio limpia, la radio pura, que esto Marino también nos puede dar muchas luces, y yo me guío mucho, es por la radio antigua. Hoy en día, desde que el señor Pastrana le dio por decir que el periodismo deportivo o el periodismo en general no era una profesión, sino un oficio, entonces hoy el que tiene para pagar en un medio de comunicación 1 o 2 horas diarias, va y habla sin importarle qué está hablando o a qué público está llegando y cómo lo está haciendo. Eso deberían también haber como un filtro, pero hay que ponernos de la parte de las emisoras. Ya las emisoras lo único que están buscando es beneficio económico, ya no están buscando lo que había anteriormente. Yo creo que a todos nosotros nos lleva a reflexionar un poco de que así como el fútbol ha evolucionado a través de los años, los medios de comunicación también, todos tenemos que ir a la vanguardia tanto de los cambios del fútbol como los cambios de los medios de comunicación, pero no se debería olvidar la preparación y el profesionalismo a la hora del té. Yo sé que el periodista debe estar adecuado para hablar de todos los temas, de todos los deportes en general,
pero lo que sí se debería tener en cuenta por los medios de comunicación es el profesionalismo a la hora de abrirle un micrófono a una persona que vaya a hablar de X o Y tema, pienso yo. Pues complementando lo que dice Sema, es cierto, es muy importante en cuanto al manejo de la información y sobre todo el nacimiento de la radio, o sea, porque usted había dicho algo, Sema, frente al tema de la radio, cómo nace la radio, que es otro tema distinto, pero la radio deportiva. Caso de Colombia, para complementar, en este caso, las transmisiones del fútbol profesional colombiano nacen con un narrador como lo es Carlos Arturo Rueda, que fue uno de los precursores del relato deportivo en Colombia, a poder llevar la radio y que la gente pudiera llegar a los oyentes la señal de AM para poder transmitir los partidos del club profesional colombiano. Ustedes mismos se dan cuenta cómo cambia el mundo de una manera vertiginosa. Y en esa época, claro, la gente andaba con su radiecito de pilas, andaba con su Wallman. En esa época no existían ni los celulares ni nada de eso, lo que tenemos ahora. Wallman tampoco. No, Wallman. No existía, no existía ni siquiera esto. No existe. No le meta Wallman a esto. Claro. Víctor. Los primeros Wallman era una caja así grande, amarilla, roja, que uno se la colocaba a un lado del trinche. Yo lo tengo. Oiga, Claro, yo tengo uno. el saludo para... El Sanyo. Saludo para don Oscar Cantillo Herrera ahí, el caribeño, también conectadito. Un abrazo, mi querido Osquitar. Otro relator deportivo. Pero póngale cuidado, ustedes nos llevaron ahora ya a la Fundación de la Radio Deportiva, No, pero... la Fundación de la Radio. Estamos hablando de la esencia del fútbol, cómo nació. No, pero venga, le digo algo, ingeniero. Eso es bueno, relacionar una cosa con la otra, porque nosotros, gracias al fútbol, al nacimiento del fútbol, estamos en lo que estamos. Y precisamente Sí, estamos en esto. hacemos estos programas precisamente gracias a eso, a que nació el fútbol. Y sin el fútbol, de pronto nosotros no estaríamos en este cuento, en el relato, como en el caso de José María, usted en el comentario, Víctor en sus estadísticas, y así sucesivamente. Qué bueno sería tocar el tema, José María, Víctor, ingeniero. ¿Cuál fue el primer mundial? El primer mundial que se jugó en la historia del fútbol colombiano, y en dónde se jugó. 1930. Pero usted me deja antes de eso decir una cosita, porque como estamos precisamente en la historia del fútbol, sí, en 1900. ¿Ya se cansó José María de estar sentado? Cuando se creó precisamente la FIFA. Mire, nosotros hablamos que el fútbol comenzó antes de la era cristiana, después de la época precolombina, y que fue México, pero también la época precolombina dicen que Grecia fue por donde entró a Europa el fútbol, ¿no? Por Grecia. Y después se expandió, como todo el virus, se ha expandido. Se expandió el virus del fútbol. ¿Sabe cómo le llamaban? ¿Sabe cómo le llamaban en Grecia al fútbol? Esferomaquia. La esferomaquia. Comenzó por otro puerto. Grecia tiene sus puertos al sur de Italia, allá abajo en la isla, en la bota italiana, y es un puerto, tiene puertos, está en el mar. Por allá también los militares estuvieron y nació el fútbol por allá, conocido como la esferomaquia, que consistía en llevar una pelota desde un lugar determinado con la mano, por uno de los dos equipos pasándolas de unos a otros en la mano, haciéndole llegar lo más lejos posible. No había dimensión de cancha, no era de 100. Después, con el tiempo, dijeron, no, vamos a hacer lo largo del campo 100 metros y de ancho 90. Pero eran potreros, y los llevaban. Mientras que el rival trataba de evitar el traslado de la pelota, apoderarse de ella, a iniciar lo que se llama ahora de la palabra el contraataque. Allá también en la época antigua había contraataque en el fútbol, ¿cierto? Ganaba el que más lejos hiciera llegar la bola en varias ocasiones. Este juego pasó a Roma, se conoció como el Folis Arpastum en Roma, le llaman el calcio ahora.
pero antiguamente le llamaban el folis aspastum. ¿Vamos a jugar folis? No se jugaba con el pie. Deténgase ahí un segundito, ingeniero. José María, Víctor, ¿ustedes habían escuchado esa terminología algún día o no? ¿Folis? No, hombre. No, nadie. Vamos a jugar folis. Yo la verdad no, yo no había escuchado esa terminología. Pero si usted, por ejemplo, en el sur de Italia va a pronunciar esto folis aspastum, le van a decir que sí. Y en Grecia, pues con mayor razón, ¿no? Los que son historiadores y que le han dedicado a la historia del fútbol, como de pronto uno aquí, digamos, o saber, no más, simplemente, no es más. Y si va, por ejemplo, a Grecia, le van a decir eferomaquia. Ah, claro, la eferomaquia se jugó aquí, pero con la mano, una esfera. ¿Y esa niña tan bella quién es? Mi hija. Ah, sí. Hola. Hola. Diga buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, linda? Bien. Ya en la Edad Media, Edgar y José María y Víctor, en la Edad Media se popularizó el fútbol. En algunos países con reglas. Bueno, todavía no se creaba la FIFA. En Italia, ya cuando avanzó de Grecia, se llenó de esfermaquía en Grecia, de aspartum y todo eso, comenzó a extenderse para hacer paralelo a lo que se está extendiendo ahora el virus. Así, inmediato. El fútbol era así, rapidito. Lo que pasa es que este sí hace daño. El fútbol a veces hace daño, pero no generalmente, ¿no? Se dice, entonces, ingeniero, se dice que se jugaba con 12, con 13, con 14. No había un número fijo en jugadores en esa época, ¿no? Ah, no, pero eso ya fue cuando se organizó. Comenzaron con 20, después bajaron a 16, después a 15 y último a 11, pero ya organizado el fútbol, que se hizo en Inglaterra. Antes no había organización, entonces se jugaban con 50. ¿Usted cuántos tiene? Yo me acuerdo cuando iba a jugar béisbol por allá donde vivía. ¿Cuántos hay allá? Entonces la rosca, ¿no? No, nosotros somos 5. Ah, bueno, nosotros somos 8. Listo. Entonces déme el que mejor juega allá para tener equilibrio, ¿no? Equilibrado. Bueno, jueguen ustedes con 7 y nosotros con 8. Antiguamente, pues imagínese un batallón. ¿Cuántos militares puede tener un batallón? Hijo de 1000, 200, 500, 1000, 2000. Se jugaba así, por secciones y jueguen ustedes 50 y nosotros 50. Bueno, ya se extendió por Italia, cuando llegó a llamarse ya, y hasta ahora que conserva el nombre en Italia, el calcio. El calcio se conoce en Italia, en Gran Bretaña, porque una cosa es Inglaterra ahora y otra es la Gran Bretaña. Pero generalmente es la isla grande que hay allá, que está Escocia y todo eso al norte e Inglaterra al sur. En Gran Bretaña se conoció con el nombre de Normandis, el fútbol, Normandis, antes de la FIFA. José. O'Souli, Normandis O'Souli, y en Inglaterra sí se le conoció. Fíjese, en Inglaterra ya nació ahora lo que lo trajo a Estados Unidos. Ahora usted habla de soccer en Estados Unidos, le entiende, pero si habla de fútbol, hasta ahora lo están entendiendo. Y esa palabra de soccer, claro, en Inglaterra se conoció primero en Inglaterra. Ahora en Inglaterra se llama fútbol, balón, y no se llama soccer. Pregunta para mi compadre José María. Señor. La experiencia de su primer mundial, ¿cómo lo vio? ¿Cómo analizó usted su primer mundial? Hasta donde su pensamiento le hace recordar el primer mundial. El primer mundial para mí no lo viví tan apasionado como el segundo, porque el primero que yo recuerdo mucho fue México 86. Pero para mí el mundial, al cual ya lo viví apasionadamente, fue en 1990 y fue con la mejor selección Colombia que ha habido a través de la historia. Es la de Francisco Pacho Maturana en 1990, me parece para mí que esa fue. ¿Que fue la mejor selección para mí? Sí, que es que la de James con Peckerman fue quinta del mundo. Pero las circunstancias de los jugadores en este momento son totalmente diferentes a los que le tocó vivir a Francisco Pacho Maturana. A mí me ponen en una balanza a Peckerman, en otra a Queiroz, en otra a Francisco Maturana, y la balanza se la lleva sobrado Francisco. Porque era que Pachito le tocó la época difícil en que los jugadores, la gran mayoría, yo voy a contrarrestar, Marino habla de la historia y yo me le salgo un poquito y él vuelve y nos mete ahorita en el tema, porque es que vamos alimentándonos de todos lados. Y yo opino, y ahorita le escucho a Víctor sobre ese tema, que la selección de Colombia de 1990 es la mejor de toda la historia. Puede quedar campeona del mundo, pero para mí la mejor va a ser la del 90.
¿Por qué? Porque la mentalidad del colombiano era lo máximo, llegar a jugar a Bogotá o a Medellín en sus equipos o en Barranquilla. Pare de contar. Ningún colombiano aspiraba a llegar a Europa, a jugar en el Calcio, a jugar en Argentina, aunque lo hicieron, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia de esa época del jugador era muy difícil. Y a Maturana le tocó dirigir la selección Colombia, futbolísticamente muy buena, pero mentalmente muy débil. Usted sabe que era salir goleado cada vez que salía, pasaba el caño a jugar aquí en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y venirse con una goleada y recibir una goleada en el Campín o en el Metropolitano o donde jugara, porque eso era lo que hacía, lo que le pasaba a la selección Colombia del 90 hacia atrás. Era el comodín de los otros equipos de Sudamérica. Hoy se burlan de Bolivia, pero nosotros fuimos bolivianos alguna época futbolísticamente. Y la mentalidad de los jugadores que tenía Colombia en esa época era ir cuando se enfrentaban a equipos grandes, pedirle la camisa a Maradona, pedirle la camisa a Caniggia. Bueno, muchachos, ya seguimos, ya retomamos el tema. Se nos han caído todas las llamadas. Vamos a analizar qué pasa.